Episodio número 3219. Saludos y bendiciones, esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este lunes 8 de septiembre, la idolatría y el mal. Avanzando en el marco de esta lección número 11, apostasía e intercesión, con el texto a memorizar de Éxodo capítulo 32, versículos 31 y 32. Entonces volvió Moisés ante el Señor y le dijo: este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Éxodo capítulo 32, versículos 31 y 32. Hasta ahora hemos visto solamente la parte del sábado-domingo, liderazgo fallido, y a continuación lo que tiene que ver con la idolatría y el mal, pero nos damos cuenta de que esta lección promete ser una lección profunda, de gran bendición para cada uno de nosotros. Recuerden, este programa no pretende, no ha pretendido ni pretenderá sustituir su devoción personal. Siempre lo decimos, pero la realidad es esa, que queremos que usted nunca deje de estudiar su palabra, la palabra de Dios, su Biblia. De esa manera nosotros seguir profundizando, seguir teniendo una conexión personal con Dios, para que de esa manera esto se convierta en una referencia, en una guía, en una ayuda, y así usted pueda tener más herramientas para poder llenar su guía de estudio de escuela sabática. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina, y también el contacto de su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que podamos extraer el máximo de tu palabra y que también con ese mismo fervor, con ese mismo ánimo, podamos también aplicarla a nuestras vidas. Que tú también dirijas a cada persona, a cada familia, a tu palabra, y que juntos podamos ser un testimonio vivo de lo que tú haces en nosotros. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La idolatría y el mal. De inmediato se nos invita a leer Éxodo capítulo 32 y el versículo 6, Éxodo capítulo 32 y el versículo 6, para responder a la pregunta: ¿a dónde los condujo rápidamente su idolatría? Como complemento también se nos invita a leer Salmo capítulo 115, versículos 4 al 8, Salmo capítulo 135, versículos 15 al 18, e Isaías capítulo 44, versículos 9 y 10. Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios, y lo hacemos en el libro de Éxodo, el capítulo 32 y el versículo 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Ahí está lo que dice Éxodo capítulo 32, versículo 6. Ahora veamos lo que dice Salmo 115, versículos 4 al 8. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan.
no hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Ahí está lo que dice Salmos capítulo 115, versículos 4 al 8. Ahora veamos lo que dice Salmo capítulo 135, los versículos del 15 al 18. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Ahí está lo que dice Salmo capítulo 135, versículos 15 al 18. Ahora veamos Isaías capítulo 44, versículos 9 y 10. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, lo que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Ahí está lo que dice Isaías capítulo 44, versículos 9 y 10. Así que ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿a dónde los condujo rápidamente su idolatría? Aquí escribí: los condujo a la vanidad y al vacío, pues así como los ídolos no hacían nada, así ellos no estaban haciendo nada productivo para sus vidas. Al contrario, estaban cavando para sí su propia tumba. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y es que de nada les sirvió a ellos estar con estos ídolos, ya que no tenían ningún poder. El becerro de oro se parecía al dios toro egipcio, Apis, o al dios vaca, Hathor. Se trataba de una flagrante transgresión del primer y segundo mandamientos, tanto lo que dice Éxodo capítulo 20, del 3 al 6. Esta violación no podía quedar impune porque rompía abiertamente la relación del pueblo con el Señor viviente. En lugar de adorar a su creador, los israelitas adoraron su propia creación, que no podía ver, oír, oler, hablar, cuidar, amar ni guiar. Todo lo contrario a lo que Dios estaba haciendo, porque Dios los estaba viendo, los estaba oyendo, les estaba hablando, cuidando, amando, guiando. Es decir, una especie de locura cuando estos israelitas se dispusieron y finalmente hicieron estos ídolos. El orden de la creación se invirtió. En lugar de comprender que habían sido creados a imagen de Dios, hicieron un Dios, ni siquiera a su propia imagen, lo que ya habría sido considerablemente malo, sino una imagen de un animal. Este era el Dios al que querían servir. Habían pecado así gravemente contra el Señor. Y de esa manera entonces vemos que este pueblo estaba prácticamente a desbandada, estaba, como dirían en una expresión popular en Puerto Rico, al garete, estaban sin rumbo, estaban en un frenesí de locura, porque solo ellos o solo una persona en locura puede crearse una mentira y luego creérsela. Eso era lo que estaba pasando. Ellos crearon la mentira, crearon el Dios falso y luego creyeron que sí era verdadero. O sea, ¿cómo es posible? Se hace entonces la siguiente pregunta y para eso se nos invita a leer Romanos capítulo 1, versículos 22 al 27. Romanos 1, 22 al 27 y la pregunta dice de la siguiente manera: ¿de qué maneras refleja la apostasía del becerro de oro lo que dice Romanos capítulo 1 del 22 al 27? Acompáñame una vez más
a la lectura de la santa palabra de Dios. Romanos capítulo 1, versículos 22 al 27. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ahí está lo que dice Romanos capítulo 1, versículos 22 al 27. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿de qué maneras refleja la apostasía del becerro de oro lo que dice Romanos 1, 22 al 27? Aquí escribí: estos se entregaron a sus propias pasiones, del mismo modo que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en imágenes corruptibles. De ese modo, se entregaron a la locura. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y es que cuando ustedes notan todo esto que se está describiendo aquí, es la misma situación que se vive hoy. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, tratando de cambiar la verdad de Dios. O sea, si Dios hizo a alguien biológicamente de una manera, ¿cómo es posible que él se invente o ella se invente que ella no es o que él no es de esa manera? O sea, están creando en ese sentido una ilusión, una mentira, y peor aún, la están creyendo, están mutilándose, están yendo a cuantas cosas. Entonces, la apostasía del becerro de oro era lo mismo. Ellos estaban creándose un Dios y para colmo lo estaban siguiendo. La idolatría rechaza la verdad teológica de que Dios es Dios y el hombre es hombre. Borra la brecha entre la deidad y el ser humano y destruye la conexión entre ambos. De paso, eso es lo que el enemigo quiere: borrar la imagen de Dios de nosotros, ya sea de manera descarada y abierta u oculta en el corazón. La idolatría destruye nuestra relación con el Señor y nos conduce a una espiral moral descendente. Claro está, no es de extrañar que se pusieran a festejar después de ofrecer sacrificios al ídolo de lo que Elena White describió en Patriarcas y Profetas, el capítulo 28, la idolatría en el Sinaí, como una imitación de las fiestas idólatras de Egipto. Esto es bueno señalarlo, tal y como lo menciona aquí la sierva del Señor, de que esta imitación de las fiestas idólatras de Egipto no se limitaban únicamente a adorar una estatua. Esto incluía orgías en las que hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres y mujeres, y todo un frenesí de un acto sexual depravado se incluía en este tipo de ritos. O sea, no era simplemente la adoración de la imagen, sino que esto incluía este tipo de conducta. Por eso Romanos también describía este asunto de que se entregaron a sus pasiones, hombres con hombres, mujeres con mujeres. O sea, esto incluía actos sexuales de una manera bestial, de una manera ilógica, irracional. Los humanos son brillantes a la hora de fabricar sus propios ídolos. Crean sus propios dioses, lo cual ya es malo, pero luego van y los sirven.
sustituyen al Creador por cosas que tarde o temprano conducen a la degradación moral. Por eso, en ese sentido, son brillantes, como dice el autor, pero brillantes porque son una especie de imaginativos, de creativos, pero a un nivel extremo. ¿Cómo es posible que ellos mismos crean el Dios y luego lo sirven? Es una condición en la que definitivamente tiene que estar el enemigo involucrado, porque sólo así pudieran rendir culto a algo que ellos mismos saben que lo crearon. O sea, como bien se mencionaba en la parte introductoria y en lo que tiene que ver con el sábado domingo, de que ellos crearon un Dios y luego dijeron que ese fue el que lo sacó. Pero si fueron ellos que lo recién crearon, ¿cómo fue el que lo sacó? O sea, se viajó en el tiempo, se volvió retroactivo ese Dios. Es una locura, algo ilógico. Se hace entonces la pregunta final: ¿de qué maneras rinden culto los seres humanos actualmente a la creación en lugar de adorar al Creador? Aquí escribí: cuando adoran una esposa o un hombre, una mujer, cuando adoran un hijo, cuando adoran cualquier cosa creada, en ese sentido, están adorando la creación en lugar del Creador. Esto escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Hay múltiples dioses que la gente se hace, incluso la casa, el carro, cuántas cosas, una cuenta de banco. La gente adora cualquier cosa. Lo más importante es que ninguno de nosotros que estamos estudiando la Biblia nos dejemos engañar, sino que le demos a Dios únicamente el primer lugar, ya que Él lo merece y Él está por encima de todo lo creado. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que la idolatría y el mal es algo que va de la mano, donde las personas no solamente cometen el pecado de crear su propio Dios, pero también de obedecerlo, de servirlo. De esa manera caen en lo que sería una locura de hacerse una mentira y luego creérsela como si fuera verdad. También aprendimos que la idolatría en la que cayeron los israelitas incluía las orgías o los actos sexuales que tenían que ver con lo que se hacía en Egipto. De esa manera provocaron el desagrado divino. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por habernos dado esta revelación y por habernos ayudado a entender incluso lo que tiene que ver con la homosexualidad, el lesbianismo. Son problemas, son traumas, son cosas que están en la mente y que la gente, peor aún, se lo cree. Ayúdanos, oh Dios, a no caer nunca en ningún tipo de idolatría, en ningún tipo de adoración a lo que no eres tú, y que de esa manera también nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros vecinos, amigos, compañeros de trabajo, nuestros hermanos en Cristo, que ninguno sea engañado. Ayúdanos a ser luz en medio de la oscuridad y a tener paciencia para trabajar con aquellos que no tienen esta revelación que tenemos. Ayúdanos también a servirte y adorarte únicamente a ti, ya que tú lo mereces, porque eres nuestro Creador y nuestro Redentor. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere para mañana martes 9 de septiembre, corrompiéndose a sí mismos. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 11, apostasía e intercesión, con el texto a memorizar de Éxodo capítulo 32, versículos 31 y 32. Entonces volvió Moisés ante el Señor y le dijo: Este pueblo
ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Éxodo capítulo 32, versículos 31 y 32. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1 484 838-8989. Una vez más, vía WhatsApp, recuerden, +1 484 838 8989. Y también con su servidor, vía WhatsApp, al +1 484 599 2831. Repetimos, +1 484 599 2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.